¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo número 6 del grupo de teoría 5 de la unidad de aprendizaje de urología. Nosotros vamos a exponer el tema de enuresis. Bueno, primero tenemos que hacer una revisión de la inervación de la vejiga, ya que esto es un conocimiento muy importante que debemos tener en cuenta para poder evaluar la fisiopatología de este fenómeno. Y bueno, la inervación de la vejiga se compone por tres componentes principales, al igual que muchas otras vísceras, que son una inervación simpática, una inervación parasimpática y una inervación somática. La simpática es aquella que nos ayuda a mantener la continencia, es decir, que le da tono al esfínter uretral interno e inhibe la contracción del músculo detrusor de la vejiga. En cambio, la inervación parasimpática hace lo contrario. Le da tono, es decir, activa al músculo detrusor de la vejiga e inhibe al esfínter uretral interno. Por último está la inervación somática, que inerva al esfínter uretral externo. Es inervado por el nervio pudendo de las ramas S2 a S4. Algo interesante que resulta aquí es que la región en donde se localizan las neuronas motoras que inervan al esfínter uretral externo recibe el nombre de núcleo de Ornuk. Este núcleo, como les comenté, se ubica de S2 a S4 y su localización exacta en la médula espinal es en el asta anterior, en la región medial, al igual que todos los otros músculos que inervan la musculatura axial, es decir, del tronco. Entonces, algo que también resulta muy interesante de este núcleo es que no sufre degeneración en patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, en el que hay degeneración del asta anterior de la médula espinal y las personas que sufren de esta enfermedad terminan presentando un cuadro mixto. Al principio, las etapas finales, pues predomina un síndrome de neurona motora inferior, pero bueno, no se afecta y es por eso que estos pacientes aún tienen control de la micción, aún tienen continencia, ya que estas neuronas no degeneran esa patología. Y bueno, ya habiendo visto los componentes caudales de este sistema, ahora vamos a pasar a evaluar los componentes rostrales. Estos se localizan principalmente en el puente, aunque también hay aferencias corticales, hay alguno que otro centro mesencefálico, sobre todo la sustancia gris periaqueductal. Y bueno, en general en la actualidad se acepta que la médula oblongada solamente sirve como paso de las vías. No se ha descubierto o descrito algún núcleo vía que interfiera directamente en el control de la micción, pero sí es cierto que en esta región se ubican los núcleos que reciben la aferencia visceral general del cuerpo, en específico el núcleo solitario en su porción más caudal. Y bueno, algunos investigadores creen que sí tiene alguna participación, otros dicen que no es seguro, y bueno, lo podemos seguir investigando. Ahora, de las regiones corticales hay que resaltar el papel de la amígdala. Ese núcleo amigdalino lo podemos dividir entre regiones. La región que nos interesa en este caso, para no meternos tanto, ya que no es el objetivo de esta charla, es el núcleo centromediano, la región centromedial. Esta región centromediana se dirige principalmente a estructuras vegetativas, que son el hipotálamo y algunos núcleos del tronco encefálico, que principalmente es el parabraquial, y el propio núcleo del tracto solitario. Como les comentaba, podría tener algún papel en esta vía. Y bueno, recapitulando que existe inervación parasimpática, simpática y somática. Parasimpática y somática están a nivel de S2 a S4. Y la simpática, dada por el nervio hipogástrico, se localiza en T10 a L2. Algunos autores refieren que puede llegar hasta T4, las aferentes simpáticas de este sistema. Y bueno, como podemos seguir viendo en este esquema,
eh, está la representación de lo que sucede cuando hay un vaciamiento y cuando está la fase de llenado. En la fase de llenado, pues es un tono predominantemente simpático, impidiendo la micción, inhibición del parasimpático y una fuerte contracción del esfínter uretral externo, dado por el nervio pudendo, núcleo de Ornov que ya comentamos. Y en la fase de vaciamiento, cuando recibe el centro que controla la micción en el puente, ahorita vamos a desglosar un poco mejor los componentes de ese núcleo, pero bueno, recibe aferencias corticales que indican que es una situación apta para la micción, una situación y un lugar. Es similar a lo que le pasa a los animales. Un animal que está corriendo de un depredador no va a orinar en cualquier lado, puesto que lo pueden rastrear al oler esa orina. De hecho, es el principio porque los gatos, pues, escarban para hacer del baño en su caja de arena, ¿no? Entonces, al nosotros detectar, mediante las corticales, que es un lugar y un momento óptimo para orinar, bueno, se activa el centro de la micción pontina, sumando a la amígdala, hipotálamo, y ahorita vamos a ver en la próxima diapositiva siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, hay aferencias corticales, aquí no las menciona este esquema, por cierto, he sacado de un libro muy bueno de neuroanatomía funcional, de Fifi Bergman, y bueno, tenemos como primera estación del hipotálamo, en específico el área preóptica medial. Es muy ambiguo lo que se encuentra en los libros, pero bueno, es lo más aceptado. De ahí tenemos que envía eferencias hacia el mesencéfalo y hacia el puente de Barolio, recordando que el puente es el lugar donde se encuentra el núcleo que controla la micción. Este núcleo se divide en una región L o lateral y una región M o medial, siendo la región L un centro de continencia, es decir, que inhibe la micción, y la región M o medial, también llamada núcleo de Barrington, es aquella que propicia la micción. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos seguir el esquema. El centro, la región lateral de este centro pontino del control de la micción, le da una fuerte inervación al núcleo de Ornov. Entonces, la región L, que da continencia, inerva el núcleo de Ornov, lo activa y por tanto no hay micción, ya que se contrae de una forma importante el esfínter uretral externo. En cambio, al activarse la región M o medial, o también llamada núcleo de Barrington, va a activar interneuronas GABAérgicas en la región S2-S4. Realmente no se tiene un registro fidedigno de que sean GABAérgicas. Se cree que son similares a unas células o neuronas de Renshaw, en el que igual es un mecanismo inhibidor, pero el neurotransmisor es muy diferente. Se trata de glicina en lugar de GABA. Pero bueno, es otro tema. Al activar estas interneuronas inhibitorias, pues se inhibe el núcleo de Ornov, se inhibe el tono del esfínter uretral externo y por lo tanto se facilita la micción. También esta región medial activa las neuronas motoras parasimpáticas localizadas en S2, S4, en las astas laterales de la médula espinal. Y bueno, estas le dan la señal al músculo detrasor de la vejiga de que se contraiga y por lo tanto, pues inicie la micción. Otro aspecto importante que no les he mencionado son las aferentes. La micción funciona como un reflejo, es un reflejo miccional. Es decir, cuando se detecta una distensión de la vejiga o irritación, como en el caso de la cistitis, es por eso que hay mucha frecuencia en la micción y mucha polaquiuria. Estas aferencias se recogen por medio de ramas nerviosas ubicadas también en sus cuerpos neuronales en S2 a S4 y realizan una sinapsis directa. Es un reflejo, se considera monosináptico. Sin embargo, está demostrado perfectamente, como ocurre con los reflejos monosinápticos musculares, que en realidad pasa por una serie de interneuronas, una serie de pools de mini núcleos que se encuentran ahí en la médula espinal, en la sustancia gris,
no se ha descubierto que la mina de Rex en particular, pero bueno, se funciona como reflejo ya que las aferencias detectan distensión de la vejiga, llevan aferencias hacia el núcleo de Ruf, hacia neuronas somáticas, ya sean neuronas parasimpáticas y simpáticas. Y bueno, da la señal de que parasimpático se tiene que activar, simpático se tiene que inhibir y pues micción. Siempre bajo control voluntario por el núcleo de Ornuf, que recibe aferencias de corticales y pontinas principalmente. Nosotros vamos a poder hablar de la enuresis de tres formas. Lo podemos clasificar de tres maneras diferentes y se habla de ella de tres maneras diferentes. Una de estas va a ser la incontinencia de urgencia. Esto va a ser el paciente va a referir a un síndrome de urgencia. Va a haber múltiples micciones, pero de un pequeño volumen. El paciente se va a encontrar haciendo maniobras de retención para prevenir esas micciones frecuentes. Y la urodinamia va a estar afectada con un aumento en las contracciones del detrusor durante la fase de llenado, lo cual nos va a proporcionar las micciones frecuentes. Otra forma de la que podemos hablar de la enuresis es el síndrome de posponer en la micción. Esta va a ser en la cual el niño va a posponer la micción por medio de maniobras. Estas maniobras las podemos ver como que el niño cruza de piernas, está muy inquieto o se pone cuclillas. Y otra forma de la cual podemos hablar de la enuresis va a ser a través de la micción disfuncional. En esta va a haber una descoordinación entre el músculo detrusor y el esfínter vesical, provocando la enuresis. Y aquí la urodinamia se va a encontrar aumentar la contracción del esfínter vesical externo durante la micción, un poco diferente a la incontinencia de urgencia. La que sigue, por favor. También podemos clasificar la enuresis según su edad de aparición, pero esta no va a ser como en algunas otras enfermedades, que va a ser menor de los 3 años o mayor de los 6 meses. Aquí la vamos a clasificar de manera diferente, va a ser en primaria y secundaria. La primaria, que va a ser el 90% de las ocasiones de la enuresis, va a ser cuando el niño nunca ha permanecido seco. Siempre ha tenido situaciones en las que moja la cama desde el nacimiento y no ha durado más de 6 meses seco. Esto va a ser la primaria. El niño nunca ha estado seco. La secundaria va a ser cuando, ya sea desde el nacimiento o años después, el niño permanece seco por un periodo mayor a 6 meses, pero después llega a mojar la cama durante la noche o durante el día. De esta manera vamos a clasificar la secundaria. Ahora, la enuresis puede o no estar asociada a diferentes síntomas. Normalmente, la mayoría de las veces, va a ser monosintomática, en la cual el paciente, el niño, no va a referir ningún otro síntoma, solamente va a mojar la cama. Y en esta la bacteriuria va a ser muy escasa y cuando se presenta suele ser mayormente en las niñas, por cuestiones anatómicas de la uretra más corta. Sin embargo, aún así, solamente va a ser en el 5% de las niñas. Es muy escasa, es muy rara la bacteriuria, cuando el único síntoma es la enuresis. La polisintomática va a ser cuando el paciente, aparte de mejorar la cama, va a referir a algunos otros síntomas, como los que están mostrados en la pantalla. Dentro de estos síntomas vamos a tener el tenesmo, la disuria, la urgencia, la poliacuria y la micción enterocortada. Cuando el paciente refiere más síntomas aparte de la enuresis, aquí sí va a ser más común encontrar la bacteriuria. Y de igual manera a la monosintomática, la bacteriuria va a estar más presente en mujeres, como ya mencionamos, por cuestiones de la uretra corta. Cuando se presenta la bacteriuria en los pacientes polisintomáticos, en niños solamente va a ser en el 5% de estos. Sin embargo, en las mujeres va a elevar a un 50%. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para la enuresis se encuentran principalmente los genéticos. Cuando uno de los padres padeció enuresis, el niño tiene 44% de probabilidad de presentar la enuresis. Cuando los dos padres padecen o padecieron la enuresis, el niño presenta 77% de riesgo para padecerla también.
También se ha encontrado que una enuresis autosómica recesiva que va a estar asociada al gen ENUR1. Y también en los brazos largos del cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 8 y 12, que va a ser el gen ENUR2. Ahora, la función vesical. Antes se creía que los pacientes tenían una capacidad vesical disminuida y por eso se presentaba la enuresis. Sin embargo, ya como mencionó mi compañero Álvaro, ya hay más cuestiones que afectan esto, que provocan la enuresis. E incluso podemos encontrar la enuresis primaria monosintomática, en la cual la capacidad de función vesical va a ser normal, y aún así se presenta la enuresis. Y otro ejemplo es la enuresis primaria nocturna polisintomática, en la cual las alteraciones funcionales van a ser en el 78%. Entonces, la función vesical sí está implicada, pero también se implican otros factores. Bueno, entonces aquí algo importante a lo que se asocia mucho a la enuresis son las alteraciones psicológicas. El control de la enuresis, bueno, hay varios psiquiatras que también manejan este tipo de trastornos. Se dice que el control de la enuresis se alcanza hasta después de los 10 años. Sin embargo, cuando este control no se alcanza a la edad a la que se debe de alcanzar, eso puede aumentar el riesgo de alteraciones conductuales. Entonces, cuando este control se retrasa a partir, bueno, cuando es el niño mayor de 10 años, esto va, uno, a aumentar el riesgo de enuresis primaria nocturna y dos, también el niño va a presentar un mayor riesgo de presentar síndrome de déficit de la atención junto con hiperactividad o de manera separada. Entonces, algo interesante aquí es que realmente se piensa que la enuresis pues es algo inocuo, que el niño pues es mal portado, bueno, o cosas por el estilo. Y pues la mayoría de los padres no sabe cómo tratarla. Sin embargo, ya haciendo un análisis más profundo sobre la bibliografía, se puede encontrar que la enuresis se puede dar a partir de muchísimas alteraciones. Por ejemplo, hay una clasificación que habla sobre que puede ser una causa subyacente renal o anormalidades urológicas. Tenemos primero una disfunción de la vejiga. Aquí, ¿qué vamos a encontrar cuando el niño presenta disfunciones vesicales? Que va a tener, que va a mojar, pero no solo en la noche, sino que va a tener incontinencia urinaria durante el día. Como dijo mi compañero Luis, va a tener síntomas del tracto urinario bajo, como son urgencia, va a tener que hacer maniobras para poder, bueno, para poder hacer continencia o va a tener una micción interrumpida o por episodios. También lo que va a tener es que pues su ropa la va a mojar. Entonces, esto es cuando hay una disfunción vesical. También el paciente puede tener una infección de tracto urinario, como dijo mi compañero, esto es más frecuente en mujeres por la disposición anatómica, y aquí vamos a tener un uroanálisis anormal. ¿Qué podemos encontrar en el uroanálisis? Pues bacteria y pioria en casos extremos. También aquí empezamos a encontrar padecimientos un poco ya más graves, como son las enfermedades renales crónicas. Cuando sospechamos que la enuresis es por un padecimiento renal crónico, el niño va a presentar diferentes manifestaciones, como el niño va a tener un pobre crecimiento o va a tener una pérdida de peso anormal. En teoría, un niño pues no debería de perder peso, al menos que pues, sea ocasionado, o debería tener un crecimiento acorde a su edad. Entonces, estos niños van a tener pues una disposición frágil, etcétera. También estos niños pueden presentar hipertensión, también vamos a encontrar uroanálisis anormales. Por ejemplo, estos pacientes pueden presentar proteinuria hasta de más de 3 gramos, pueden presentar hematuria o puede ser microscópica. Estos niños van a tener edema principalmente en miembros inferiores. O también, conforme la función renal vaya en detrimento, vamos a encontrar anorexia, vamos a encontrar vómitos, vamos a encontrar debilidad y fatiga. Entonces, si vemos que algún niño presenta este tipo de manifestaciones y se van agravando conforme pasa el tiempo, debemos empezar a sospechar que no es un problema psicológico. También podemos encontrar valvas uretrales posteriores y aquí, ¿cómo lo va a manifestar el paciente? Vamos a tener que la vejiga no se vacía completamente, entonces si nosotros percutimos o palpamos la vejiga en el abdomen inferior, pues vamos a escuchar que tiene líquido como tal. También vamos a encontrar volúmenes aumentados de
orina residual, vamos a encontrar que el chorro urinario va a ser lento o intermitente por episodios, que no va a tener la suficiente fuerza, que también el chorro no es directo, sino que va a tener bifurcaciones o que va a tener direccionamientos anómalos. También el paciente, por esta misma retención urinaria, puede presentar infecciones de recurrencia o pobre ganancia de peso. También en casos más extremos, esto solo se presenta en mujeres, vamos a poder tener ureteros ectópicos. Entonces, ¿cómo vamos a ver que estas niñas manifiestan este tipo de ureteros ectópicos? Bueno, pues vamos a ver que su ropa interior pues va a estar persistentemente mojada o que va a tener pocos episodios de estar secas durante el día. También podemos tener muchísimas otras condiciones médicas que nos pueden ocasionar la enuresis. No solamente tenemos que pensar en causas del sistema urinario. Por ejemplo, aquí vemos que la constipación o la incontinencia fecal puede ser una causa de enuresis. También podemos ver convulsiones, diabetes mellitus, diabetes insípida, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de ver? Que no solamente vamos a tener síntomas urológicos en nuestros pacientes, sino puede ser diarrea, puede ser presencia de crépitos en el abdomen, bueno, de ruidos anormales en el abdomen. Por ejemplo, podemos tener, aquí en la enfermedad de Sickle podemos encontrar uroanálisis anormales, como puede ser una densidad específica disminuida, hematuria, proteinuria. En las convulsiones, por ejemplo, podemos tener paroxismo o comportamientos estereotipados, como pérdida de tono, movimientos anormales, que el niño fije la vista, etcétera. En diabetes mellitus, la triada clásica, como es polifagia, polidipsia y poliuria. Podemos tener pérdida de peso. En diabetes insípida, pues va a ser una poliuria muy marcada. Vamos a tener, por ejemplo, problemas espinales, como ahorita vamos a mencionar, anormalidades en la médula espinal en la porción lumbosacra. Ya vimos por qué es importante esas regiones. Podemos tener debilidad muscular, sobre todo en las regiones, en las extremidades inferiores, tonos anormales, etcétera, o respuestas plantares anormales a la hora de hacer reflejos. En la apnea obstructiva del sueño, aún el roncar y cosas por el estilo, o hipertrofia de las tonsilas, de las adenoides puede ser importante. Y vemos que también, pues, hasta parásitos que pueden generar vulvovaginitis o escoriaciones perianales, todo esto puede generar enuresis. Ahora, bueno, vamos a ver el examen físico. Esta exploración es muy importante porque, como ya vieron, tenemos una variedad amplia de enfermedades que ya mencionó mi compañero, que deben de ser exploradas para poder llegar a su diagnóstico, y algunas de estas pues tienen mayor importancia ya que pueden afectar en un futuro al niño, como un retraso de su crecimiento o alguna enfermedad de la médula espinal. Y pues bueno, vamos a identificar las alteraciones anatómicas subyacentes, como la fimosis y la aglutinación labial, o neurogénicas, que es el mal funcionamiento de la médula. Vamos a ver que los estudios urodinámicos de rayos X y cistoscopías no son apropiados para este contexto. Y también debemos buscar si el paciente tiene un estreñimiento, ya que debemos de identificarlo y tenemos que tratarlo antes que la propia enuresis. Puedes cambiar. Bueno, si nosotros encontramos algún defecto en la línea media, en la parte posterior, o algún defecto que pensemos que incluye a la médula, nuestra exploración va a ser muy importante. Y aquí tenemos unas imágenes de ejemplo. Por ejemplo, tenemos en la imagen A, abnormalidades de la piel al nivel de la médula espinal en el sacro. En la imagen B tenemos un lipomelongalocele cerrado. En la imagen C tenemos lipomelongalocele con una protrusión, y en la imagen D un dimple sacral. ¿Le puedes a la siguiente, por favor?
Bueno, tenemos muchos aspectos importantes con respecto a a la exploración física. Bueno, vamos desde lo más simple de checar la presión arterial de nuestros pacientes a, a checar nuestras tablas de crecimiento, si está creciendo bien el niño, ya que algunas alteraciones nos pueden alterar el crecimiento, como en este caso en una enfermedad renal. Podemos tener de hallazgo la hipertensión, que también nos puede llevar hacia el diagnóstico de alguna enfermedad renal. Si vemos también que tiene la ropa interior húmeda o mojada, puede llevarnos a pensar que también tiene una incontinencia durante el día. Debemos de hacer la palpación del abdomen también para poder diagnosticar la constipación y, como ya mencioné, tratarla antes de la enuresis. Vamos a buscar escoriaciones perianales o vulvovaginitis para descartar también infecciones por parásitos. Bueno, como ya les dije, vamos a descartar alteraciones lumbosacras de la médula espinal. Y bueno, también con la exploración de la zona pélvica, suprapúbica, vamos a valorar la vejiga y si se vacía completamente después de la misión. Bueno, esto es muy útil, usar la percusión y la palpación para determinarlo. Y pues esto nos habla de anormalidades urológicas. También vamos a observar el flujo y el chorro de la orina, qué tanta fuerza tiene, si está bífido, si hay goteo, y también nos puede llevar hacia anormalidades urológicas. Y por último, pues tenemos que hacer una exploración neurológica para descartar cualquier alteración a nivel central. Y la siguiente. Bien, también la exploración física, tenemos que apoyarnos con los que son los exámenes para poder llegar a un diagnóstico correcto. En estos pues podemos emplear varios exámenes en el cual es el conteo pues, de número de micciones y volumen de cada una de las micciones para ver qué tanto está reteniendo la vejiga, cuántas veces está orinando, si el paciente es capaz de retenerlas, ya que normalmente en recién nacidos se observa que las micciones son de 12 a 16 veces por día, en adolescentes es de 4 a 5 veces por día y en los adultos puede llegar hasta 3 veces por día. Tiene que ir disminuyendo conforme avanza la edad, llegando a ser hasta 1,5 litros por día, dependiendo también de la cantidad de líquidos que se consuman. El BUN y la creatinina, esto es para ver algunas de las comorbilidades, como que ya dijo mi compañero, ya que la enuresis puede ser a consecuencia de alguna otra enfermedad, ya sea como por algún problema renal. Los exámenes de orina y el urocultivo también para ver si no es una afección de alguna infección, o también ver cómo se encuentra la orina, ya sea en sedimentación, en densidad. La ecografía urinaria, esto es también para ver las comorbilidades. La mayoría es que tenemos que ver qué es lo que está causando la enuresis, el por qué se está produciendo. La uretrocistografía miccional y los estudios urodinámicos. Los estudios urodinámicos consisten en ver qué tan bien el paciente es capaz de vaciar su vejiga y cómo es que responde el cuerpo a ella. En esto consiste en que el paciente va a asistir a un examen en el cual él va a aguantar las ganas de orinar lo más que pueda y después se va a orinar en un mingitorio especial, el cual va a medir la velocidad del chorro y la cantidad de chorro que el paciente orinó. Después se le va a medir el volumen residual que quedó en la vejiga para observar qué tan bien su vejiga es capaz de vaciarse, y se le va a llenar de nuevo para observar qué tan bien la vejiga responde ante el reflejo de micción de un llenado. La siguiente, por favor. Bien, entonces los exámenes, como ya les decía, debemos de evaluar qué es lo que está causando o qué es lo que puede ocasionar que la enuresis se presente. Tenemos que observar cuáles son los síntomas durante el día de los pacientes para poder ver si hay una disfunción en el vaciamiento. También si los síntomas son altos o bajos, que se presenten más de 8 veces al día o menos de 3 veces.
que si se presenta estreñimiento, debilidad en el chorros intermitentes, goteo al final de la orina. Tenemos que ver los periodos en los cuales se presenta, porque puede ser una enuresis primaria que sea por algún defecto o una enuresis secundaria o asociada a algún trastorno psicológico, ya que si el paciente presenta normalidad, que es después de los 4 años, un periodo seco de 6 meses o más, y después lo llega a presentar, puede ser por algún trastorno psicológico, algún problema, algún cambio drástico en su vida, qué tan frecuente lo presenta, ya que no es normal que también un paciente adulto o un adolescente vaya al baño durante las noches o más de una vez cada mes. También los cambios que se presentan en la vida del paciente y el volumen que orina también tiene que ver en esto, ya que tenemos que estimar qué tanta capacidad tiene la vejiga para guardar la orina, los fluidos que el paciente consume diariamente, como ya dije. Tenemos que medir que si el paciente consume 1 o 2 litros de agua antes de ir a dormir, pues obviamente va a tener ganas de orinar durante la noche. Tenemos que observar qué otros exámenes nos dicen en qué nos pueden ayudar algunos problemas que puedan presentar a los pacientes, y como ya comentó mi compañero, no todo tiene que ver con el tracto urinario. Tenemos que ver si no hay problemas como en los ronquidos, en los casos que se presentan en la obstrucción el síndrome obstructivo de apnea del sueño, la pérdida de peso por algún problema crónico degenerativo como la diabetes. Puede presentarse incluso diabetes insípida, trastornos en la marcha para algún problema piramidal, que ya eso fue lo primero que se explicó, que es lo que puede pasar en el tracto espinal. Y pues todos estos síntomas, algunas presencia de algunas enfermedades gastrointestinales, como en el caso de que se presentan huevecillos perianales o problemas de estreñimientos, y también la forma genética. Hay que ver qué es lo que presenta o qué es lo que no se presenta en los pacientes cuando está uno presente en la familia con enuresis o problemas urinarios. Bueno, a continuación se presentan 2 algoritmos que nos van a ayudar a saber cuál es el mejor tratamiento para el paciente. El ejemplo es un niño mayor o igual a 5 años que moja la cama. Primero tenemos que registrar cuáles son las posibles causas, la toma de líquidos y de comida también, y hacer el cuestionario que nos acaba de mencionar nuestro compañero. También tiene que estar acompañado pues de examen físico. Y si todos estos síntomas son sugestivos de alguna disfunción vesical, entonces el tratamiento tiene que guiarse hacia esa parte, o se tiene que referir si es necesario. Pero si no, entonces nos encontramos con una enuresis monosintomática nocturna. Y aquí tenemos 2 opciones de tratamiento. La decisión es del paciente de acuerdo a lo que más le convenga o con lo que mejor se sienta. Y por ejemplo, incluye la terapia con alarma o terapia con desmopresina. Y el siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente es exactamente lo mismo, solamente que aquí añadimos la extensión para saber si la incontinencia es simplemente en la noche, si es también en el día y si esta es diaria. Igual se dan las 2 opciones de tratamiento en caso de que sea enuresis monosintomática nocturna, o se refiere y se trata el problema primario si hay una disfunción vesical. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí está es un diario en el que el paciente lo va a llenar durante 3 o 7 días y nos va a estar diciendo cuánto es su volumen urinario, también si el chorro urinario es continuo o si es pues no continuo, también si a la hora de que pues sufre incontinencia simplemente está húmedo o si es completamente mojado, también si tiene urgencia de orinar, y pues va a poner ahí sus comentarios. Esto nos va a ayudar a nosotros para poder saber, como para tener un control del paciente, para saber cuáles podrían ser las posibles causas y pues cómo está evolucionando también. Y siguiente, por favor.
bueno, el cuestionario se acompaña también de esta encuesta en la que el paciente va a llenar y nos va a decir si moja durante el día su ropa interior, si se siente mojado cuando eso le ocurre, completamente mojado, si a veces no va al baño a defecar, si tiene que como que moverse para que sienta sus movimientos intestinales, si solamente va 1 o 2 veces al baño, si puede aguantarse las ganas de orinar simplemente cruzando sus piernas o bailando, y si cuando tiene que hacer pipí no puede esperar y le gana, pero siente las ganas, si tiene que hacer algún esfuerzo para orinar, si cuando orina tiene dolor, y los padres también tienen que contestar. Si el niño ha pasado por algún estrés emocional que sienta que es lo que le ha conducido a que tenga la incontinencia, si hay algún nuevo bebé en casa, si se han cambiado de casa, si hay nueva escuela o si ha tenido algún problema de abuso o algún evento especial, y si hay algún historial de un accidente o de alguna lesión. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la guía para el uso de la terapia de enuresis. Aquí vamos a tener que si la enuresis es monosintomática, que presente un solo síntoma, tenemos 2 opciones de tratamiento, que son de primera línea, que es la desmopresina y la alarma de enuresis. Sin embargo, cada una tiene sus indicaciones que más adelante vamos a ver. Bueno, pero ¿qué estrategia vamos a utilizar? Pues debemos de tomar en cuenta qué es lo que prefiere la familia y motivarlas a utilizar este tratamiento. Y un informe diario que nos permite identificar el tipo de enuresis monosintomática. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo vamos a emplear la alarma de enuresis? Esta va a ser cuando los niños tienen una menor capacidad que la que se espera para la edad que tienen, ya que pues esto nos va a proporcionar que el niño tenga más ganas de ir al baño y pues nos dé todos los síntomas. Y la desmopresina se va a utilizar cuando los niños presentan poliuria nocturna pero el volumen de la vejiga es normal. Estos sí son más sensibles a la desmopresina. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos va a mostrar lo que son los dispositivos. Tenemos el nombre del dispositivo, la marca y cómo son. En este caso tenemos el Dry Sleeper, esta es marca Canadá. El detector aquí se engancha a lo que es el protector de la ropa interior y tenemos la unidad de alarma que se va a encontrar en el hombro. Tenemos el ENURAD, este es de UK Electronic, y bueno, en este caso la alarma de humedad es inalámbrica, que tiene una transmisión con radio a un reloj que va a despertar. Esta nos comentan que está aprobada para, bueno, en Europa, sin embargo no en Estados Unidos. Tenemos el Malen Medical, este es de Nottingham, England, y bueno, aquí el sensor en la ropa interior se va a conectar y la unidad de alarma se encuentra igual en el hombro, y este está disponible con alarmas auditivas o vibratorias y también como una unidad inalámbrica. Tenemos el siguiente, que es el Nighthawk. Este vamos a tener que la alarma vibratoria puede también silenciarse y es también con un timbre. El siguiente es el Night Train. Este es un sensor de humedad que podemos poner en la ropa interior o directamente en la cama. Y el siguiente es un sensor que tiene unos clips que se ponen en la ropa interior. Y bueno, aquí la alarma se va a encontrar en la muñeca. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver cómo es el dispositivo. En la parte de arriba tiene el cierre, el botón de apagado y el sensor que se encuentra en la ropa interior. Así es como funcionan la mayoría, que vimos que se encontraban en el hombro. Sin embargo, también tenemos el otro que se encuentra en la muñeca. Siguiente, por favor.
Y bueno, en cuanto a la terapia de desmopresina, este es un análogo de la vasopresina arginina y siendo un vasoconstrictor lo que nos va a realizar es una reducción en la poliuria nocturna. Su presentación es en tabletas y la dosis va de 0.2 a 0.6 miligramos. ¿Y esta cómo se debe de tomar? Pues una hora antes de la micción, una hora antes de la última micción, antes de acostarse. Y lo que debemos de realizar es que reduzca la ingesta de líquidos una hora antes de tomar la desmopresina y después de 8 horas. Siguiente, por favor. Y bueno, esta se va a administrar de manera nocturna, como ya lo mencionábamos, y el tratamiento inicial es de 2 a 6 semanas, y cuando hay una buena respuesta debemos continuar durante 3 meses. Si en el diario miccional que mencionamos al principio de la terapia nos indica que la producción urinaria nocturna no se reduce, debemos considerar aumentar la dosis si es que no se alcanzó la dosis máxima recomendada. Y en dado caso de que no funciona esta terapia, lo que vamos a realizar es derivarlo con un especialista. Y bueno, siguiente, por favor. Sí, esto es todo. Esperemos que les haya gustado. Y Buenos días, nosotros somos el equipo 6 de la clase de Urología Teoría y vamos a hablar sobre estenosis de uretra. Primero vamos a empezar con un poco de generalidades. Esta es una enfermedad que va a ser más frecuente en hombres y va a ser muy rara en mujeres. La incidencia va a ir aumentando con la edad, va a ser de 1 por cada 10,000 a los 25 años y de 1 hasta por cada 1,000 pacientes en personas mayores de 65 años, como ya mencionamos, principalmente hombres. Las principales causas van a ser inflamatorias, iatrogénicas y traumáticas. Dentro de estas causas tenemos causas específicas. La causa inflamatoria más frecuente es una uretritis gonocócica. La causa iatrogénica más frecuente es la instrumentación uretral. Y el traumatismo en silla de montar y las fracturas pélvicas son otras causas conocidas de la lesión, sobre todo en la uretra membranosa y una unión bulbomembranosa. Su causa no se identifica claramente por la historia clínica del enfermo o su origen real, o sea, congénito. Ahora la fisiopatología. Bueno, pues en esta la estrechez uretral lleva a una disminución del flujo urinario que provoca a su vez dilatación de la uretra proximal y de los conductos prostáticos proximales a la obstrucción. Todo ello va a conducir a que exista prostatitis, hipertrofia del músculo detrusor, también va a haber orina residual y pues la obstrucción va a ser severa y prolongada. También hay reflujo, hidronefrosis, insuficiencia renal crónica. Todo esto junto con infecciones que son frecuentes, fístulas y también se pueden desarrollar abscesos periuretrales. Bien, ahora con el cuadro clínico, pues como ya explicaron mis compañeros, estos van a tener que ver más que nada por la retención de orina y la deficiencia en su expulsión. Entonces, va a haber un chorro urinario bifurcado, delgado y sin fuerza, micción a gotas, esto por la estenosis de la deficiencia en expulsar la orina. La retención de orina va a provocar otros malestares como infecciones por el mal vaciamiento, también la invasión del área de la estenosis puede ser palpable, por lo cual podemos, principalmente en hombres, se va a poder palpar la uretra. Una masa que puede encontrar alrededor puede representar un absceso periuretral, esto debido a la retención de orina y a la formación de bacterias que se encontrarán en ella. La fístula cutánea se puede formar debido a la presión de la orina y a la presencia de bacterias en ella. El globo vesical va a ser por la retención que puede llegarse a palpar en la zona abdominal baja y la imposibilidad del paso filiforme. Ok, continuando, la evaluación diagnóstica tiene que formarse por varios estudios de gabinete y de laboratorio. Los principales que se van a pedir son biometría hemática,
más correctamente dicho citometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, urocultivos, electrolitos séricos, uretrograma y cistograma de vaciamiento, ultrasonido y una uretroscopía. La biometría hemática nos va a servir para evaluar si hay algún proceso infeccioso caracterizado por leucocitos elevados. La química sanguínea nos puede ayudar a identificar alguna insuficiencia renal aguda, dado por un mecanismo de obstrucción, en donde estarían elevados los azoados. El urocultivo nos puede ayudar a identificar si hay una complicación, que es una infección. En caso de haber una infección, se tiene que tratar, pues puede llevar a bacteriemia y complicar el cuadro. Los electrolitos séricos siguen el mismo principio que una química sanguínea, al estar evaluando la función renal. Y los estudios de gabinete que quedan, que es el uretrograma, cistograma de vaciamiento, el ultrasonido y la uretroscopía, nos sirven para determinar el grado y la localización de la obstrucción. Bueno, ahora con los estudios de gabinete tenemos como primer lugar la radiología convencional. Hoy en día está en desuso, pero sigue siendo una herramienta muy importante, sobre todo en aquellos centros de salud en los que no hay otros métodos, tales como una resonancia magnética, o no hay un urólogo en turno en ese momento que pueda realizar instrumentación de las vías urinarias. Y bueno, la radiología convencional se compone básicamente de 3 estudios: una uretrografía retrógrada, una uretrografía dinámica y una susterotrografía miccional, siendo la dinámica y la miccional mejores parámetros para evaluar la función, ya que puede detectar estenosis supraprostáticas e infraprostáticas, de mejor manera que la uretrografía retrógrada. Bueno, en otros estudios tenemos la ecouretrografía y bueno, esta se va a realizar con un transductor de 7.5 MHz y se va a colocar sobre la parte ventral del pene, el escroto y el periné, y se va a introducir lentamente la solución fisiológica en el meato ureteral para localizar la estenosis. Así. Y además tenemos otros estudios de imagen como la resonancia magnética o la uretroscopía, que son muy útiles. Y la uretroscopía, aparte de ser un método diagnóstico, nos puede ayudar a hacer un tratamiento. Y la flujometría también es muy importante para medir el flujo de orina y es muy característica. En la siguiente diapositiva vamos a ver en esta estamos viendo un patrón de una misión con obstrucción importante, con un flujo medio de 3 mililitros por segundo y uno máximo de 5 mililitros por segundo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces, el tratamiento, ¿cómo lo vamos a decidir? Bueno, se va a decidir con base en la propia estenosis. Debemos de caracterizar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué va a ser importante? Uno, debemos de ver dónde está la localización de la uretra, como ya dijo mi compañero, depende mucho si es supraprostática, infraprostática, etcétera. La edad del paciente es diferente que tengamos a un caso de una estenosis uretral, por ejemplo, en un señor de 75 años, a diferencia de una mujer que tuvo una casa diatrógena por instrumentación, la etiología, qué tanta es la longitud de la estenosis y por supuesto la historia clínica. Entonces, ¿cuáles vamos a tener como modalidades terapéuticas? Podemos tener dilataciones uretrales, podemos tener uretrotomías o uretroplastías. Sin embargo, ¿cuál va a ser algo importante que debemos de recordar a la hora de decidir el tratamiento? Bueno, que no hay mejor sustituto que la uretra, que la propia uretra. ¿Esto qué significa? Pues siempre vamos a preferir no tener algún agente invasor en la uretra, sino que la uretra del paciente pues quede íntegra como tal. Entonces, nuestro primer tratamiento va a ser la dilatación. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la dilatación? Bueno, la indicación va a ser que tengamos estenosis mayores a 2 centímetros. Sin embargo, pues a pesar de que se pueda ver inocuo, va a presentar diferentes complicaciones como son infecciones, hemorragias o creaciones de falsas vías, como, bueno, vamos a tener como principal complicación de esto de las falsas vías una comunicación en la parte dorsal del pene, como vemos en esta imagen. También tenemos la uretrotomía interna.
¿Cuál va a ser la indicación en este caso? Bueno, vamos a tener estenosis únicas que sean menores a 2 centímetros, pero ¿cuáles van a ser las complicaciones que va a presentar este procedimiento? Al igual que todos los demás, pueden presentar infecciones, pueden presentar incontinencias. ¿Por qué? Porque a la hora de introducir esto, bueno, el aparato podemos lesionar el esfínter externo, entonces va a perder tono y por lo tanto, pues el paciente ya no va a poder retener. Podemos al afectar los músculos pulvocavernosos, el paciente puede presentar impotencia, también puede presentar priapismo y si llegamos a introducir el aparato de manera incorrecta podemos generar una lesión rectal. También, bueno, siguiente vamos a tener la endoprótesis. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a constituir un recurso adyuvante a las dilataciones. Esto es para que no vuelva a generarse la estenosis. ¿Esto cuándo se va a indicar? Se va a reservar exclusivamente cuando haya un fracaso de los tratamientos convencionales y cuando la estenosis sea de localización vulvar, escasos, y son casos muy seleccionados, no va a ser un tratamiento de primera elección para todos los pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando utilizamos esta endoprótesis en una localización que no es la porción vulvar, vamos a tener una alta incidencia de recidivas, vamos a tener que volver a tratar a nuestro paciente y tal vez vamos a tener la necesidad de una explantación. Entonces, no debe ser nuestra primera línea terapéutica. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener algo que es para un futuro, que son los biomateriales que se utilizan en la ingeniería tisular genitourinaria. Estos actúan como una matriz extracelular artificial que reproduce las funciones biológicas y mecánicas de la matriz extracelular original. Siguiente, por favor. En cuanto a la estenosis uretral en mujeres, bueno, el área estenótica casi siempre comprende la uretra distal. Por lo tanto, la formación de la cicatriz es circunferencial y es palpable en la cara posterior. Sin embargo, es frecuente que en una historia de dilataciones periódicas sea difícil averiguar si estas fueron causa del problema o fueron la solución del mismo. Y bueno, ¿cómo vamos a tener el pronóstico? En cuanto a las recidivas, cuando la estenosis es de 0.5 centímetros, es un 20%. Sin embargo, cuando es de 1.5 es de 42%. Y cuando hay un mal resultado, podemos tener lo que es la espongiofibrosis con un calibre menor a 15 o la estenosis múltiple que es iterativa.